oración. Usted no puede, señora. Usted solo habla inglés. ¿Hay alguien más que this meeting is being recorded, lady? ¿Quién quiere dirigirnos en oración? Levante la mano. Es orar. Ya, Juan Carlos, por favor. Ok, oremos, hermanos. Gracias. Bendito Padre Celestial, nos presentamos, Señor, ante ti en oración, en primer lugar, para adorarte, para glorificar tu nombre, darte gracias, Señor, y declarar con nuestra boca, con nuestro ser, con nuestro pensamiento y con todo que tú eres el Rey del universo, el creador de todo lo que existe. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por este momento, por las clases, por este grupo de compañeros. Te pido bendiciones para cada uno de nosotros y las familias que nos rodean, Señor, y te pido que esta clase sea de provecho para todos nosotros y aprender más de ti, más de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado la Biblia y ayúdanos a entender más sobre ella. Te pido bendición para Pastor Jaime y para todos los pastores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden darse cuenta que los temas están en un orden cronológico, sistemático, conectado. Y si tiene autoridad, también tiene confiabilidad la palabra de Dios. Lo que significa la confiabilidad es que los registros bíblicos son verdaderos y por ende se puede confiar en ellos. Sabemos que si Dios ha hablado, lo que Él ha dicho es verdad. Y si tenemos en verdad su palabra, tenemos que confiar en lo que Él dice. Los que hablan de los muchos errores en los manuscritos no saben de qué hablan. Hay problemas a veces en entender o en descifrar exactamente lo que está diciendo, pero cuando uno empieza con la actitud correcta, con el corazón consagrado al Señor, el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia y es el que vive dentro de nosotros como hijos de Dios, Él nos va a guiar a la verdad como Él prometió. Así que sí podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y sí hay cosas que no vamos a alcanzar a entender, creo. Yo tengo ya más que unos días intentando. Y la verdad es que hay cosas que no capto, no entiendo, ah, pero no por eso voy a dejar de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que sí sé es que en su propia palabra el Señor dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y su manera, su entendimiento es superior. Así que las cosas que no capto o las cosas que me parecen no muy justos, ah, leyendo porciones del Antiguo Testamento, uno se, se conmueve, ¿no? Cómo tan, tan sangriento ah, las vidas, el estilo de vida de, de los tiempos de los reyes y los profetas. No voy a dejar de creer por no entender, es lo que quiero decirles para empezar. Yo voy a confiar en la palabra de Dios y voy a poner en práctica la parte que sí entiendo. No voy a dejar, no voy a esperar hasta que todo se aclare para yo empezar a creer y vivir según la palabra de Dios. La Biblia puede ser sometida a prueba con el mismo criterio
con el cual han sido probados otros documentos históricos, porque al final es un documento histórico. Um, las tres pruebas básicas son la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Y se puede añadir a eso la prueba de la arqueología en los últimos 100 años. La prueba que demuestra la confiabilidad de la Biblia, la primera es la bibliográfica. La prueba bibliográfica consiste en un análisis de transmisión textual. Si no tenemos el documento original, ¿qué tan confiable es la copia que tenemos en relación con los manuscritos y las traducciones y las redacciones? ¿Y cuánto tiempo entre el original y las copias que sí existen hoy en día? Una de las cosas interesantes de nuestro viaje al Medio Oriente hace 2 años fue ver los rollos que vamos a ver en un ratito aquí en la clase, que se encontraron en el Mar Muerto, y ver esos pedacitos de pergamino que han sobrevivido milenios. Es cuando ya se entendía cuáles eran los libros que iban a incluirse en el canon, los escribas comenzaron una nueva fase, comenzaron a pensar en la importancia de transmitir lo más fielmente posible la Biblia hebrea a sus descendientes. Los escribas tenían un profundo respeto por las escrituras. Por lo general los conservaban en lugares santos. Después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el papel de los escribas consistió en poner por escrito la ley oral y transmitir fielmente las escrituras. Y esto es lo que dio origen al Talmud. Los talmudistas tenían un minucioso sistema para transmitir los rollos. Este sistema tenía 13 pasos. Esto es minucioso, eso es muy detallista. Un rollo debía ser escrito en pieles de animales puros y estas pieles debían ser unidas con los tendones del mismo animal. La largura de cada columna debía estar entre 48 y 60 líneas y la anchura debería constar de 30 letras. Todo el manuscrito debía ser primeramente lineado y cuando se escribían 3 palabras sin una línea ya no tenía valor. Un error en la hoja condenaba toda la hoja. Si se hallaban 3 errores en cualquier página, todo el manuscrito era condenado y tenían que empezar de nuevo. Se contaba cada palabra y cada letra, y si se omitía una letra o se agregaba una letra, o si una letra tocaba a otra letra, el manuscrito era condenado y destruido inmediatamente. La tinta solo podía ser negra y debía ser preparada según una receta especial y específica. Y como modelo debía usarse un manuscrito auténtico del que el transcriptor no se podía apartar lo más mínimo. Ni letras ni palabras debían ser escritas de memoria, o sea, sin que el amanuense hubiese mirado primero el modelo y debía leer y pronunciar en voz alta cada palabra antes de escribirla. Entre las letras debía dejarse un espacio tan ancho como un pelo o un hilo, y entre los párrafos un espacio de 9 letras, y entre los libros un espacio de 3 líneas. Muy específico. El transcriptor debía ser judío, vestido con ropas judías y su cuerpo totalmente lavado. Debía limpiar su pluma reverentemente cada vez antes de escribir la palabra de Dios y debía lavar todo su cuerpo antes de escribir el sagrado nombre de Yahweh o Jehová.
Si el rey le hablaba mientras escribía el nombre de Dios, podía no prestarle atención. También se le decía al escriba que mientras estaba escribiendo, aunque un rey entrara en la habitación y hablara con él, el escriba tenía que ignorarlo hasta que terminara la página en la cual estaba trabajando para no cometer ningún error. De hecho, algunos textos estaban anotados, es decir, cada letra era contada individualmente. Es así que al copiar el Antiguo Testamento, anotaban que la letra Aleph, la primera letra del abecedario hebreo, aparecía 42.377 veces, y así sucesivamente. Libros que no cumplieran todos los requisitos debían ser enterrados o quemados o eran desterrados a escuelas para ser usados como libros de lectura. Muy exagerados, parece, ¿no? ¿Pero por qué? Tenían un respeto, un convencimiento de que esto era la palabra de Dios y un respeto, un temor a Dios que deberíamos tener todos, que no podrían hacer ningún cambio. Eso se compara con la idea, la actitud ligera con la cual nosotros tratamos la Biblia a veces, ¿no? Eh, Como si fuera otro libro, un libro de estudio, una novela por allí que leemos cuando queremos. Eh, no estoy abogando por estas exageradas ideas, pero sí me parece un buen momento para volver a tener respeto por lo que dice la palabra de Dios. Los masoretas, después de la época de Esdras y Nehemías, en torno al año 500 después de Cristo, comenzó la tercera fase que concluiría alrededor del año 1000 después de Cristo. Ahora no solo se preocupaban de copiar el texto exactamente, sino también de la redacción y la estandarización del texto transcrito. Los encargados de este oficio eran los masoretas. Su tarea principal era de proveer de signos de puntuación y vocales al texto santo. Los masoretas para su trabajo partieron del texto de consonantes, del cual fijaron una versión estándar oficial que para ellos fue intocable. Luego colocaron junto al texto un número de anotaciones y también introdujeron en el texto mismo un número de signos, sobre todo de pronunciación y vocálicos. Las anotaciones contenían, entre otras cosas, sumas de todas las letras, palabras y versículos de un libro de la Biblia, esto con el objetivo de obtener la transcripción exacta del texto consonántico. Para ello también se calculaba cuál letra y qué versículo formaba el centro de cada libro de la Biblia. También se computaba la frecuencia con que determinadas palabras aparecían en un libro de la Biblia o en la Biblia misma. Incluso cuántas veces salía cada letra del alfabeto. Además, anotaban junto al texto determinadas ayudas mnemotécnicas para poder retener dichos totales. Los manuscritos más importantes eran los de Ben Hazer, el Códice de Leningrado, el Códice de Alepo, entre otros. Además, en el siglo VI y VII fueron hallados más de 200,000 manuscritos. Entre ellos había muchos escritos judíos de diversa naturaleza, pero también muchísimos fragmentos de la misma Biblia en hebreo y en versión aramea. Y luego, en la mitad del siglo XX, poseíamos un texto masorético, las Talmud, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, y existían algunas grandes diferencias, casi nunca tenían influencia en el significado general de un texto bíblico. Pero en 1947 ocurría un acontecimiento asombroso que llevó a muchos de estos problemas que fueran solucionados y además significaba una confirmación fantástica de la gran exactitud
de la Biblia hebrea. Al comienzo de 1947, un beduino buscaba un cabrito al oeste del Mar Muerto y al entrar en una gruta encontró un sinnúmero de vasijas en las cuales se hallaban 5 rollos en buen estado. Posteriormente se realizaron excavaciones y se encontraron varias grutas y cientos de rollos. Todos estos rollos antiguos ofrecían un testimonio sorprendente para la fiabilidad del texto masorético. Es fantástico que un texto transmitido a mano sea idéntico en un 95% y el 5% restante sea diferente por errores de pluma o de ortografía. Todos estos descubrimientos demuestran que nuestra Biblia actual, la Biblia hebrea, con más de 3.400 años, posee una milagrosa exactitud con los escritos originales. La segunda prueba es la prueba bibliográfica del Nuevo Testamento. ¿Cómo surgieron los libros? ¿Cómo fueron reunidos? ¿Qué manuscritos tenemos? ¿Qué tan fiable es el texto? Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del primer siglo y generalmente estaban dirigidos a iglesias locales, las epístolas eclesiásticas. Otros se dirigen a una audiencia mayor, las epístolas generales, Hebreos, Santiago. En el Nuevo Testamento se insta a la circulación y lectura pública de los escritos. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Primera Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. El apóstol Pedro también poseía una colección de las cartas de Pablo. Él dice en segunda de Pedro 3, versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Una poderosa indicación de que a finales del primer siglo los libros del Nuevo Testamento no solo estaban escritos, sino también estaban difundidos ampliamente. Este proceso de transcripción continuaría durante muchos siglos a causa de la necesidad creciente con el progreso del Evangelio en todas partes del mundo. Se debe recordar que para establecer la fecha de manuscritos se consideraban varios factores. Nos ayudan a establecer en qué fecha, de qué fecha son los manuscritos. También pueden afirmar que un discípulo de algún teólogo podría tener un manuscrito de algún siglo. Se ve que dónde y cuándo encontraron los manuscritos tenía mucho que ver con su confiabilidad. En la actualidad poseemos 5,000 manuscritos del total o de partes del Nuevo Testamento en griego. Entre todos esos manuscritos existen 150,000 diferencias. A veces esa cifra asusta a muchos, pero miremoslo en detalle. De esa cifra, solamente 50 tienen importancia, ya que las anteriores no afectan en nada al significado del texto. Y de esas 50, ninguna afecta a un precepto, un artículo de fe, una doctrina principal. Son palabras o son una manera de decir una cosa de una u otra vez, de una u otra manera. No tiene ninguna gran importancia. Ustedes tienen, creo que ustedes tienen allí una
un cuadro que muestra el Nuevo Testamento comparado con otros autores y otras obras. No vamos a entrar en todo eso, es para su uso allí. Pueden ver las fechas de las escrituras, la copia más temprana, el lapso de tiempo, cuántas copias hay, y pueden ver um, la, 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 diferencia entre esos escritos de autores y lo que tenemos nosotros en la palabra de Dios. La Biblia se han conservado muchos más manuscritos que de 10 obras clásicas juntas. Unas decenas de manuscritos son mucho para una obra clásica, y aquellos son unos 1000 años más jóvenes que el original. Los eruditos de la iglesia primitiva confirman la confiabilidad del Nuevo Testamento. Todos en el siguiente cuadro tienen lo que llamamos los padres de la iglesia, que han citado la totalidad del Nuevo Testamento. Y se ven aquí, ellos escribieron desde 133 después de Cristo hasta 235 después de Cristo. Y todos se refieren a diferentes partes del Nuevo Testamento. Y es una prueba que ellos muestran en cuanto a la confiabilidad. También tenemos la prueba de la evidencia interna. Cuando hay un problema de entendimiento, cuando hay una evidente contradicción, por lo general es por falta de entender, es por falta de captar algún detalle. No debemos suponer que hay un error al entrar a estudiar la Biblia. Debemos suponer que es la palabra de Dios y Dios nos está hablando. Una vez dentro de la Biblia, una vez dentro de nuestro estudio de la palabra de Dios, yo sí creo que es obra del Espíritu Santo de Dios mostrarnos, guiarnos a la verdad. Debemos asegurarnos que hemos entendido el pasaje en el sentido en que se usan las palabras. Recuerdan los que han estudiado hermenéutica, una de las reglas básicas es aceptemos lo que dice tal como lo dice. No estamos siempre buscando qué significa y dónde, qué quería decir. Generalmente dice lo que quería decir. Aseguramos que poseemos todo el conocimiento acerca del asunto. Aseguramos que ya no es posible arrojar más luz sobre el avance del conocimiento de la investigación textual, científica, arqueológica. La confiabilidad de las escrituras se la puede probar por medio de la sencilla comparación entre lo que dice con hechos ya establecidos. Confiabilidad en una fuente primaria. Nosotros sabemos, por lo que leemos, que en el caso del Antiguo Testamento, los profetas recibían directamente la información de parte de Dios. Dijo luego Jehová, el Señor vino y me dijo, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Hay una comunicación muy directa entre Dios y los profetas que estaban escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo la palabra de Dios. Igualmente, en el Nuevo Testamento, los apóstoles y los discípulos de Cristo escribieron en calidad de testigos presenciales o con información de primera mano. Me gusta cómo empieza Lucas su evangelio, y él lo está escribiendo a un hombre importante, un hombre noble que se llamaba Teófilo,
Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Creo que él, como compañero del apóstol Pablo, tenía una línea directa a la inspiración del Espíritu Santo, y el Señor obró en él para que nos diera un, un evangelio muy completo de la vida y el ministerio de Jesucristo. Pedro dice en 2 de Pedro 1:16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Juan dice lo mismo en el primer versículo, en el primer capítulo de su evangelio, cuando él dice, vimos su gloria. Y luego en primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es